y por algunos otros temas también. Pero bueno, el objetivo es que esto no pase más. Así que en ese sentido les pido muchísimas disculpas a todos ustedes. Eh, Lógico, pues la intención es subir las cosas en tiempo y forma. Eh, Así que bueno, el objetivo de hoy, como ustedes lo ven, pues es el hecho de hacer una presentación que es para nosotros como personal rescatista y socorrista importante. Eh, Son una de las cosas justamente que se olvidan, si les soy sincero, porque al socorrista en muchas ocasiones le hace falta tener una estabilidad, y esa estabilidad eh, emocional, estabilidad eh, de mente, cuerpo, eh, y puede llegar a ser hasta espiritual también, le juega unas malas pasadas en ocasiones, ¿sí? El objetivo justamente de esta capacitación, del día de hoy, de lo que vamos a ver en el día de hoy, pues es, perdón, ahí le voy a, ya, perdón, es que estoy así y se me da la vuelta al teléfono, entonces no sé cómo ponerlo. El objetivo del día de hoy, como ustedes lo vieron, les solicité de pronto a ustedes el hecho de que tuvieran audífonos, ¿sí? Vamos a realizar un procedimiento, un proceso pues más sensitivo, más sensorial, ¿sí? El objetivo justamente es comprender cuáles son esas cosas que nos hacen falta de pronto como, eh, como equipo de respuesta. Adicional, más allá del equipo, de trabajar el equipo, también es necesario empezar desde lo individual, ¿sí? Eh, si no nos encontramos quizás de una forma eh, si no nos encontramos equilibrados, por así decirlo, pues lo más seguro es que el trabajo en equipo no vaya a salir tan bien como realmente nosotros queremos, ¿sí? Entonces, por eso justamente es necesario y es importante el empezar a trabajar desde un nivel interno. Creo que eso lo venimos hablando y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Mike, ¿sí? En donde prácticamente el común denominador de todo esto es empieza a trabajar desde tu propio mundo, ¿sí? Desde tu propia perspectiva, eh, desde absolutamente todo lo que abarca a ti, ¿sí? Esos son los objetivos básicamente eh, de, la, de, esta de estas pequeñas intervenciones que hemos estado realizando durante todos estos fines de semana, ¿sí? Adicional a los talleres. Ahora, por otra parte, les quiero comentar que esta es de las últimas clases justamente del primer ciclo, ¿sí? El primer ciclo ya definitivamente termina, se empiezan a dividir entonces en dos partes. Yo a ustedes les había comentado anteriormente que nosotros tenemos una plataforma académica y demás, ya cada uno de ustedes cuenta con su espacio dentro de la plataforma. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no lo había publicado? ¿Por qué no lo había entregado anteriormente? Pues el objetivo justamente de esto, en cierta parte también sirve como filtro, ¿sí? Es comprensible justamente el hecho de que hayan situaciones y hayan ocasiones en las que las personas, pues ustedes como tal, o todos nosotros, como siempre lo he dicho, tengamos problemas internos, problemas de casa, que no nos, en un principio, dispongamos de tiempo, pero que después del tiempo vengan a cambiar algunas cositas. ¿Sí? Por ejemplo, con el tema de Adri, que no sabía que había cambiado de trabajo, y que de pronto puede llegar a tener un poco más de tiempo, o puede que le cambien los horarios y ese tipo de cosas. Eso no solamente le pasa a Adri, eso le puede pasar absolutamente a cualquier persona y es muy comprensible en ese sentido. ¿Sí? Eh, pero tengan en cuenta, por lo menos, que independientemente de que puedan ver o no puedan ver las presentaciones, o puedan estar en vivo o no puedan estar en vivo, que vean las grabaciones y demás, que por sí, vuelvo y les pido mil disculpas por los atrasos de los últimos videos, pero de todas maneras, eso infiere que hay responsabilidad por parte y parte. Bien,
por lo menos en lo que viene de nuestra parte como instructores y como directivos de la organización, es el hecho de presentarles a ustedes absolutamente todo lo que nosotros sabemos, ¿sí? Yo, de mi parte, no me quedo con absolutamente nada cuando entrego la información. Lógico, tengo que entregarla muy medida, ¿sí? Porque fueron 5 años, 7 años que yo estuve estudiando y estamos haciendo todo el proceso de socorrista internacional durante un año, ¿sí? O sea, prácticamente estamos reduciendo en ciertos aspectos de lo que son las urgencias y emergencias que se pueden ver durante muchísimo más tiempo, ¿sí? Pero que lo estamos reduciendo a fines de semana solamente y miércoles. Ahora, ¿qué voy con esto? Con el tema de la plataforma académica. Si usted, por ejemplo, estuvo por lo menos en una clase, ¿sí? Si usted por lo menos no pudo estar presente, pero vio los videos, ¿sí? Comentó, hizo asistencias y bueno, todo este tipo de cosas, no se preocupe, tiene su espacio en la plataforma. Si por el contrario, ¿sí? Y lógico, pasa al siguiente ciclo, que es el ciclo 2. ¿Sí? Por lo menos con una sola asistencia, por lo menos con una sola evaluación, por lo menos que ya dentro de nuestro sistema prácticamente usted aparezca con una sola vez que haya intentado o que haya comentado por lo menos alguno de los videos, pero que no tenga asistencias, ¿sí? Por lo menos con una sola vez haya llenado la evaluación, que para mí significa que le interesa este curso. Pues nosotros también, o desde mi parte, pues también usted merece, ¿sí? El tener el espacio dentro de la plataforma académica. La plataforma académica, nosotros tenemos que llenarla prácticamente todos los días o trabajarla tiempo a tiempo, ¿sí? Entonces, para cada una de las personas requiere tiempo, ¿sí? ¿A qué voy? Que si ustedes le invierten por lo menos 10 minutos, 2 minutos, 1 hora para mirar estos videos, 2 horas para mirar estos videos a la semana, ¿sí? Porque puede que hoy miren 1 hora, media hora, mañana miren la otra media hora, mañana miren la otra media hora, eh, pero le están invirtiendo su tiempo al 100, ¿sí? Entonces es lógico que nosotros también le invirtamos a usted en ese sentido. Pero si no, no existe justamente esa reciprocidad, pues ¿para qué nos vamos a molestar en abrir una plataforma y demás? Entonces, esto lo dejo justamente acá grabado también para todas aquellas personas que de pronto lleguen a preguntar más adelante y decirme, oiga, pero ¿por qué yo pasé a socorrista voluntario ordinario, ¿sí? Si yo estaba inscrito en voluntario académico? Y bueno, sí, pero no se presentó nunca, no hizo ningún taller, no, si vio un video, a mí no me consta que lo haya visto, ¿sí? Porque no escribió, no comentó, no dijo absolutamente nada, no tiene asistencias, no tiene evaluaciones, no tiene absolutamente nada. Y bueno, es lógico que vaya a pasar a voluntario ordinario, ¿bien? Más adelante, una vez que nosotros ya cerremos este ciclo, que va a ser justamente para el próximo fin de semana el cierre de ciclo, les vamos a comentar qué es lo que realmente hace el voluntario ordinario, que es muy grande la diferencia entre el voluntario ordinario y el voluntario académico, ¿vale? Para los que están en vivo, ¿tienen alguna pregunta al respecto de eso? Nadie. Bueno, por otra parte, también el tema de las normativas, ya está completamente listo el libro, ¿sí? Es una cartillita que nosotros hemos estado armando con la comisión directiva, en donde les vamos a entregar a ustedes absolutamente todo el libro, todo el formatito, para que ustedes lo puedan leer. ¿Se acuerdan que nosotros en un principio estábamos haciendo desde las 9:30 de la mañana hasta las 10 de la mañana, viendo absolutamente todo lo que tiene que ver las normativas y demás? Y de un momento a otro lo dejamos de hacer. Y eso fue justamente por una razón. Y es el hecho que me di cuenta que había gente que llegaba 9:30 de la mañana, ¿sí? Sola, o sea, que sí llegaban 9:30 de la mañana, pero otros que llegaban directamente 10 de la mañana. Entonces, hay ocasiones en las que uno dice, bueno, todo bien. Llega hasta las 10 de la mañana, no hay ningún problema, ¿sí? Hoy, pasado mañana llega a 10 de la mañana, espérame. Sábado próximo, sábado siguiente, 10, 10, 10, 10 de la mañana, como que no está haciendo un poquito de esfuerzo por lo menos por llegar antes, ¿sí?
y conocer realmente la institución por dentro. Entonces ya como que nos vamos dando cuenta de que solamente de pronto por el tema de socorrista internacional, más no porque le interese de pronto la institución a nivel interno, ¿sí? Entonces, por eso les vamos a entregar el librito, ¿sí? A cada uno de ustedes en formato digital con la solicitud de ingreso, ¿sí? Una cosa es la planilla de ingreso que ya fue llenada y otra cosa es la solicitud de ingreso. La solicitud de ingreso usted la tiene que imprimir, pone absolutamente todos sus datos, la escanea con su teléfono, lógico, le pone una firmita, la escanea con su teléfono, ¿sí? No es necesario ya utilizar escáner y ese tipo de cosas, si lo tiene muchísimo mejor, pero ya hoy en día hay aplicaciones que le escanean el documento, una hoja normal, y se lo envían como documento PDF, ¿sí? Entonces, ese documento PDF nos lo envía directamente ya firmado y nosotros ya lo tenemos como documento adicional y adherido. Eso a nosotros nos sirve para muchas cosas. Primero, para lo que tiene que ver con todo el tema legal de la institución, ¿sí? Que nosotros, independientemente de que no tengamos todas las cuestiones legales en forma, de todas maneras nosotros lo podemos presentar toda esa información directamente al personal de personería jurídica, informándole que nosotros ya tenemos personal voluntario listo y que lo estamos capacitando de acuerdo a las normativas del personal voluntario, ¿sí? Por otra parte, hay otras instituciones adicionales, organizaciones gubernamentales del Estado, que también nos piden y nos solicitan justamente ese tipo de informaciones. Si nosotros ya tenemos todo esto adelantado, pues muchísimo mejor para todo lo que tiene que ver con los temas legales. Y por otra parte, ante la ONU, nosotros directamente les podemos estar presentando justamente las capacitaciones que ustedes tienen, sus calificaciones, absolutamente todos los procesos que nosotros tenemos para empezar a hacer los proyectos desarrollados directamente por la ONU para nosotros como institución de socorrismo internacional. Bien. Entonces, es por eso justamente que nosotros vamos a ir pidiendo esta documentación, cosa que ya por lo menos para este año finalicemos con un equipo de personal voluntario académico ya listo, socorrista internacional, preparado, certificado, para presentarlo ante la ONU, ¿sí? Y otro personal voluntario ordinario que también da su mano en los momentos en los que puede y tiene tiempo, ¿sí? Para poder realizar todos los procesos justamente que nosotros hacemos como capacitación. Bien, bueno, ahora sí, a lo que venimos en el día de hoy, sensaciones corporales. Como les decía entonces anteriormente, todo lo que tiene que ver justamente con el yo interno es una situación o son cosas que nosotros tenemos que ver antes de trabajar en equipo. Bien, si yo no estoy completamente equilibrado, si yo tengo problemas internos, es muy complicado llegar a pedir o a exigir ante mi equipo como tal que funcione de una forma completamente equilibrada. ¿Por qué? Porque es que los problemas internos, ¿sí? También pueden llegar a dividirse como tal en envidia, pueden llegar a dividirse en falta de tolerancia, en ira, y todo este tipo de cosas justamente afectan a el trabajo y la resolución en equipo. Entonces es por eso que durante todas estas capacitaciones estamos trabajando con el yo interno, para que ustedes se den cuenta realmente la necesidad de desarrollar como tal, de ver las falencias propias, esas fallas que uno tiene como ser humano, ¿sí? Que es completamente normal el hecho de tenerlas. Ahora, está bueno tenerlas y es lógico, como les digo, somos seres humanos. Pero el trabajar para desarrollar algo mejor, eso lo hace, la hace o nos hace mejores personas en ese sentido. Bien, para poder llegar a mantener un equilibrio como tal, el ser humano desde siempre ha, o desde muchísimos tiempos ha trabajado justamente esa parte, ¿sí? Esa parte del cuerpo, alma, espíritu, todo lo que infiere con lo que hoy en día de pronto la ciencia se niega a creer, ¿sí? Ahora, hay algunos caracteres, entre comillas, de la pseudociencia que se encarga justamente de todos estos procesos. La pseudociencia, como tal, es una ciencia que no está avalada y que no está certificada, que la ciencia como tal,
todo lo que, por ejemplo, infiere Thomas Alva Edison, justamente con el bombillo y con otros procesos. Tesla, que lo que le dio al mundo fue una cantidad de cosas, que son procesos científicos, en principio, que se pueden comprobar, ¿sí? Dos, que tienen el proceso, entre comillas, el proceso científico de mirar, comprobar, evaluar, desarrollar, ¿sí? Todo este tipo de cosas justamente que como personal, como ciencia lo solicita y lo pide. Pero ¿qué pasa? Que es que la pseudociencia hay algunas ocasiones y hay algunos estados específicamente en donde es imposible llegar a comprobar absolutamente todo. Me voy a fijar a ver si me veo bien. ¿Ustedes cómo me ven? Porque es que vi que la cámara se movió un poquito y no sé si están apuntando para arriba o me estaban viendo. No, creo que me está viendo. Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Ah, ok. Bien, genial. Bueno, entonces, la pseudociencia como tal justamente estudia absolutamente todo este tipo de cosas, ¿sí? Dentro de la pseudociencia nosotros encontramos, por ejemplo, todos los estudios hacia lo que son los entes fantasmas, poltergeist y este tipo de cosas, ¿sí? En donde la verdad no conozco ningún tipo de elemento de estos. Los he visto de pronto en televisión, en documentales, en programas y demás, ¿sí? Los cazafantasmas, entre comillas, en donde tienen materiales que miden ciertas cosas plasmáticas, ciertas cosas electromagnéticas y bueno, demás cosas justamente que dentro de su estudio se considera que así es que se puede llegar a encontrar un espíritu, fantasma o X cosa. Lógico, ante la ciencia como tal, si no se puede ver, si no se puede si no es algo tangible como tal, ¿sí? Si dentro de todos los procesos lógicos no se encuentra, pues lo más lógico es que no puede llegar a estar avalado por la ciencia. Ahora, ¿por qué me estoy enfocando tanto en los procesos científicos para todo este tipo, para todo este tema como tal? Y es justamente porque dentro de la ciencia como tal, todo lo que son procesos corporales, hay muchas de las cosas justamente que no están muy avaladas. Y es uno de los estudios justamente que nosotros vamos a ver acá. Bien. Para empezar, entonces, vamos a mirar cuáles son las emociones. Bien. Las emociones. Ahí estamos. Bueno, dentro de las emociones encontramos dos tipos de emociones como tal. Están las emociones básicas y las emociones complejas. Bien. Las emociones básicas infieren en todas aquellas emociones que vienen acompañadas, que son intrínsecas del ser humano, tales como la alegría, tales como la tristeza, tales como la rabia, tales como la ira, ¿sí? Tales como el asco, inclusive, que si usted le da a un niño un remedio que es agrio, ¿sí? O algún alimento que es agrio, la cara del niño va a ser la misma, tanto en China como en España, como en Colombia, como en Argentina. Bien, el niño va a ser lógico, ¿sí? Si usted le da un limón a un bebé, va a ser las mismas caras. El niño o el bebé, cuando está alegre, sonríe, ¿sí? Eso va a pasar en Rusia, en cualquier parte del mundo. Ahora bien, las emociones básicas, como les digo, son las intrínsecas que acompañan directamente al ser humano. Ahora, las emociones complejas son aquellas emociones que se forman de las básicas, ¿sí? En esa combinación de emociones, por así decirlo, en donde cuando uno dice no sé si reír o llorar, ¿sí? Entonces están ese tipo de, justamente, esa combinación de emociones. Esas son las emociones complejas, ¿bien? Son la combinación entre las emociones básicas, ¿sí? Que pueden llegar a ser tanto negativas completamente. Cuando usted se siente confundido, por ejemplo, es una combinación de diferentes emociones. ¿Cuáles serían las emociones de la confusión? Díganme ustedes, por favor. ¿Cuáles creerían de pronto? ¿Puedes hacer la pregunta de nuevo, por favor? Claro, ¿cuáles serían las emociones de la confusión?
O sea, la confusión se podría llegar a tomar de pronto como una emoción compleja, ¿no? Pongámosle más bien la vergüenza que la tenemos ahí. ¿Cuáles son esos factores o cuáles son las emociones básicas que pueden llegar a generar la vergüenza como emoción compleja? El amor, por ejemplo. ¿Vergüenza? Sí, puede ser, sí. Es que no entiendo mucho la pregunta, pero creo que te Mira, referís a... Las Pues, diferentes emociones que se mezclan para poder llegar a las complejas. exactamente. Sí, sí. Miren, ustedes aquí tienen básicamente las emociones básicas, ¿cierto? Arriba tienen algunas emociones básicas. Si tienen el teléfono les va a quedar muchísimo más fácil. Sí, es más, los voy a acercar acá. Ahí estamos. Tienen arriba las emociones básicas, abajo las emociones complejas. Ojo, esto es un estudio científico, ¿bien? De la Universidad de Finlandia, una de las universidades finlandesas. En conjunto, fueron dos universidades, ¿sí? Tanto la finlandesa, eh, no me acuerdo muy bien los nombres, pero desarrollaron, y esto es algo científico. ¿Cómo llegaron a desarrollar este tipo de cosas? De 1.800 personas, les empezaron a preguntar qué sentía y en dónde sentía algo cada vez que sucedía X cosa, ¿sí? O cómo se sentía, cuando sentía de pronto, por ejemplo, sorpresa, ¿dónde sentía la emoción? Entonces la persona decía aquí, ¿sí? O aquí, o aquí, o aquí. Comúnmente nadie dijo, uy, cuando siento emoción hago así, entonces me duele aquí, ¿sí? O siento algo en la pierna. No, la mayoría de las sensaciones y de las emociones justamente se encontraron en sorpresa, en la parte del pecho y en la cabeza, especialmente en la cabeza, ¿sí? Entonces les mostraban diferentes videos, les mostraban diferentes imágenes, y con base justamente en esas imágenes y en esos videos, pues la persona justamente desarrollaba y decía dónde le dolía, o dónde no le dolía, pero dónde llegaba a tener esa sensación. Bien, de las 1.800 personas se lograron estas imágenes, pero ojo, estas no son las únicas imágenes. Ahora vamos a ver cuáles son las imágenes en general que se lograron captar después de este estudio. Ahora vuelvo con la misma pregunta anterior. De las emociones, tenemos emociones básicas arriba, emociones complejas abajo. Bien, ahora hago otra pregunta. Envidia. ¿Cuáles son las emociones dentro de las emociones básicas que pueden llegar a conformar la envidia? Estaba pensando precisamente en eso. La envidia se puede componer entre un, una ira Sí, y como también un miedo, posiblemente el miedo, porque es de no poder llegar a eso lo que la otra persona tiene. Y pues sorpresa porque esa persona también tiene o sea, le pasa las cosas que le pasan o lo que bien. tiene la persona. Ajá, sí, sí, perfecto. Sí, Y en ciertas cantidades la felicidad, porque pues uno se siente a veces feliz porque la persona tiene eso, pero siente esa envidia porque tiene la persona eso y yo no tengo eso. sí, 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 exacto. O sea, la alegría y cuando veo al otro al que no me gusta que le esté yendo bien, se va de cabeza y uno dice, ay, no me alegra, pero siento un fresquito. Ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, exactamente, Adri. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, ahí ya tienen entonces ustedes básicamente lo que es de una emoción básica sale una emoción compleja. Es realmente, no es difícil, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el ejercicio que acaba de hacer Adri, es prácticamente llegar a sentir y recordar esas situaciones en donde uno dice, a ver cómo me siento, o sea, a ver qué siento, ¿cuáles son las gotitas indicadas para crear la sopa de la envidia? ¿Cuáles son los ingredientes para hacer un puchero de orgullo? ¿Sí? ¿Cuáles serían, ustedes consideran, que, que son las emociones básicas para generar amor?
que es una emoción muy compleja, de las más complejas que puede llegar a tener. Hola, ¿ahí me escucha? ¿Me Sí, sí, escucha? sí, te escucho. Yo creo que para el amor se componen de, bueno, felicidad, miedo Ujú, y en sorpresa. sí, Y esas tres, la ira, el asco y la tristeza, no, neutralidad, bueno, creo que es algo que abarca todas, pero optaría por primeras. creo que el amor del que menos llegaría a tener de pronto es neutralidad, ¿cierto? Porque es Claro. una constante de absolutamente todo tipo de sensaciones, inclusive como tú lo dices, el miedo, entre miedo y felicidad, o sea, miedo de pronto y, a ver, ahí es justamente cuando entonces empezamos a encontrar las falencias, ¿sí? Dentro del ser humano. ¿Por qué? Porque hay muchas ocasiones en las que nosotros encontramos una persona completamente enamorada, pero llenísima de miedo. ¿Qué genera eso? El Todas enamorado, las, claro, dime, es el enamorado. Y toda esa sensación de miedo, felicidad, sorpresa, sí, pero incertidumbre, todo. cuando a la hada Ansiedad, ¿no? mágica, a la hada mágica de los, a Don Cupido, que está haciendo la flechita ahí para enamorarla, y llega y ¡plum! Se le fue un poquito más de esa vaina de miedo, ¿sí? Un poquito más de ansiedad, ¡plá! ¡Ay, caray! ¿Qué? ¿Y qué va a generar entonces en el enamorado? Empieza por C y termina en los. Empieza por C, dijiste. Sí, empieza por C y termina en los. Celo. Claro. Este, ahí es cuando nos damos cuenta, efectivamente, cuando existen de pronto algunos problemas, ¿sí? El hecho de poder generar y poder mantener en constante equilibrio las emociones básicas llegará a generar en completo las emociones complejas en algo más, o sea, en algo más equilibrado. Bien, ¿a qué me refiero? Vuelvo y digo, si la persona que está enamorada tiene más miedo, ¿sí? Y puede llegar a tener de pronto más ansiedad, lo más lógico es que va a generar una persona celosa, ¿sí? Ahora, entre más miedo y más ansiedad, pues va a ser mucho más celoso, ¿bien? Ojo, no solamente se compone de eso, ¿sí? Me siento como si nosotros estuviéramos aquí en literalmente la escuela de hadas madrinas, haciendo polvitos mágicos en la olla. Bueno, eh, ahora vamos a ponerle un poquito de ansiedad. Vamos a ponerle un poquito, no, yo sé que no es así. La voy a dejar así. Yo sé que no es así, pero es básicamente las emociones, como nosotros la vamos formando y vamos llenando justamente todos estos tarritos diferentes de las emociones básicas como personas que somos. Bien, bueno, entonces, eh, ahí como se dan cuenta ustedes, según los investigadores de Finlandia, de la Universidad de Aalto, en Finlandia, ¿sí? Las emociones sirven para responder a las situaciones cambiantes que experimentamos en nuestro entorno. Para poder responder de la forma que debe ser, es necesario justamente que las emociones básicas estén completamente equilibradas. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo se equilibra una emoción? ¿Qué necesitamos para equilibrar las emociones? Una estabilidad en todos los sentidos, ¿no? ¿Será que tú puedes llegar a sentirte enamorado a conciencia? Sí, O sea, activar el musculito del amor. Eso sonó raro. no, espera. No sé, la pregunta que es como confusa la pregunta. Claro, porque ¿será que yo puedo llegar a tener amor a voluntad? Ah, no. ¿O el amor se genera en sí mismo?
Ahora, si nosotros comprendemos de pronto de dónde viene el amor, para dónde va el amor, o cuáles son esas sensaciones realmente, si realmente estoy enamorado. Yo no sé si a ustedes, tenemos aquí mayoría de mujeres. ¿A quién de ustedes, mujeres, no le pasó que de joven o de adolescente, de niña, uno de sus amiguitos le dijo que le gustaba? Y usted dijo, se tiró la relación de amistad. ¿A quién no le pasó eso? Ay, ya las estoy escuchando. Justamente ustedes saben eso, ¿sí? Pero ¿por qué es? Cuando existe amor por los dos lados, realmente puede llegar a suceder justamente eso, ¿sí? Pero cuando solamente existe amor de una de las partes, puede llegar a ser una confusión en realidad. Puede que no sea amor, ¿sí? Puede que sea un poquito más de amistad, puede que sea un poquito más de... pero en realidad no es tanto el amor lo que se puede llegar a sentir, ¿sí? Eso vayamos a mirarlo de pronto a nivel psicológico más adelante o con una persona que tenga que ver justamente con el tema del amor, perdón, con el tema de la cabeza, por así decirlo, todo el tema psicológico. Pero en realidad justamente para que exista o que para que pueda llegar a existir esta situación, tendría que haber parte y parte, ¿no? No es que uno pueda decir, me enamoré a voluntad, me quiero enamorar de esta persona, porque en realidad no va a llegar a suceder eso. O puede que sí, ¿sí? Puede que usted se enamore tanto a voluntad, o sea, que cierre los ojitos y haga, estoy enamorado, que puede que le funcione. Y si a la otra persona no le funciona, realmente la única persona que va a sufrir dentro de todo esto es usted, ¿sí? O cuando no le pasó a usted, por ejemplo, el hecho de un amor no correspondido, ¿sí? Y cuando se dio cuenta, a mí me pasó, por ejemplo, aquí entre nos, que tuve amores no correspondidos. En Colombia de pronto esta chica me gustaba, me parecía muy linda, esto, lo otro, me vine para acá, para Argentina, y después de un tiempo de haber estado aquí en Argentina, esta chica hermosa me llama y me dice, ¿por qué te fuiste para Argentina si quería tener algo contigo? Y ahí es cuando uno dice, mi corazón se me rompió. Bueno, es algo similar justamente lo que puede llegar a generar ese tipo de cosas. Ahora bien, ¿cómo lo manejamos? ¿Cómo podemos controlar absolutamente todo este tipo de cosas? Cuando es una situación básica, cuando es una emoción compleja, que nosotros por medio de lo básico lo podemos equilibrar y lo podemos manejar. Hay muchas personas que lo pueden llegar a hacer, ¿sí? No es controlar las emociones complejas, pero sí es equilibrar las emociones complejas, comprender de dónde viene, cuál es su base, ¿sí? Para llegar a tener justamente algo que se va a llamar sensación. Ahora vamos justamente con la sensación, que la sensación prácticamente es el desarrollo de la emoción, o sea, ¿qué es lo que estoy sintiendo con esta emoción? Aquí en donde ustedes están viendo justamente estos palitos con diferentes colores, en realidad no son palitos, sino es el estudio general realizado por esta universidad finlandesa, ¿sí? Las sensaciones, al igual que toda acción, crean una reacción. O sea, en el mundo tanto de la física como de la química, toda acción genera una reacción. Bien, por tanto, cuando tenemos una emoción, lo más lógico es que tengamos una sensación. Y con base en las sensaciones es que este estudio fue desarrollado, ¿sí? Para cada faceta del ser humano existen emociones diferentes que se van generando de acuerdo a la química corporal. Cuando usted es bebé, cuando usted es niño o niña, lo más lógico es que siente amor fraternal, ¿sí? Por sus padres. El amor se divide en diferentes partes. En un amor eros, ¿sí? Que es un amor erótico. En un amor filial, que es un amor el que yo siento por mis hijos. En un amor fraternal, que es el que yo siento por mis amigos. Y en un amor que no me acuerdo ahora, pero les voy a decir más adelante, ¿sí? El anafe, perfecto. Esa es, justamente. El ágape, perdón, anafe. Se me fue el amor ágape.
El amor ágape, ¿cuál es, Adri? El amor ágape es el amor de Dios hacia nosotros, o sea, el amor interno, el amor de nosotros. Exactamente, muchísimas gracias. Ese es el amor ágape. A nivel espiritual, uno de los amores justamente más importantes es el amor ágape, ¿sí? Eh, Hay muchas ocasiones en las que el desarrollo justamente del amor ágape no está completamente desarrollado y por eso también podemos llegar a inferir que pueden haber personas, entre comillas, ateístas o ateos, ¿sí? Que en realidad, bueno, el ateo termina pensando más en Dios que el mismo cristiano, pero eso son cosas completamente diferentes. Bueno, como yo lo dije y como lo ven en la parte de abajo, las sensaciones justamente son el desarrollo y el resultado de las emociones, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo tienen diferentes títulos, por así decirlo, ¿sí? O facetas. La emoción negativa, emoción positiva, enfermedad, somático, con cognición o no específica. Bien, entonces, el problema aquí es que hay muchas, la mayoría, o por así decirlo, todas las emociones que ustedes están encontrando, que ven acá, están en inglés. Bien, entonces vamos a mirar a ver cuál de ustedes, cuál reconocen acá. Hay uno que veo el estomaguito, a ver, la flechita, ahí está, la flechita, esta, satisfacción. ¿En dónde siente usted satisfacción? Es muy raro y es muy complicado llegar a decir, ¿en dónde usted siente la satisfacción? Aquí. Lo dijeron ellos, no yo. Ahora, si se dan cuenta, justamente, cada una de las emociones que se siente o que siente el ser humano, se pueden desarrollar en diferentes lugares del cuerpo como tal, ¿cierto? Las podemos encontrar específicamente, ¿sí? Y lo mejor de todo es que se entiende prácticamente que a nivel científico, imagínense, 1800 personas eh, sintieron lo mismo, ¿sí? Desarrollaron prácticamente una sensación. Si después de 1800 personas usted no siente la satisfacción en el abdomen, ya piénselo un poquito, eh, vaya mirando a ver si va al psicólogo. Pero, ¿sí? El desarrollo justamente de las emociones indica prácticamente que a nivel corporal afecta mucho, ¿ok? Entonces, ¿a qué venimos con este tema y cuál es de pronto la conclusión específica justamente de todo esto? Que cuando nosotros estamos teniendo una emoción, puede llegar a tener o desarrolla una sensación. Cuando existe una sensación, existe la parte motriz, ¿sí? La parte sensitiva del cuerpo humano. Bien, por tanto, justamente puede llegar a desarrollar acciones dentro de la persona como tal. ¿A qué me refiero? Cuando usted tiene ira, hay muchas personas que cuando tienen ira se embelezan prácticamente en pegarle a algo, ¿sí? En dar golpes. Esa es la acción de la ira, ¿sí? Cuando está, no sé, cuando está decepcionado, siente que tiene que llorar. Hasta que no llora, no se le quita la decepción. Cuando, o inclusive cuando hay personas que tienen ira, definitivamente se choquean y empiezan a llorar. Hay otras situaciones en las que estas cuestiones que son parte de las emociones complejas, justamente, ¿sí? O emociones básicas, pero elevadas. Hay personas que se exageran, por así decirlo, cuando suceden este tipo de emociones básicas. Emociones básicas, tales como la ira, por ejemplo, ¿sí? Tales como la furia, por así decirlo, que es una emoción negativa, que sale, por así decirlo, de lo más profundo, y existe la situación en la que están los gritos como tal. Ahora, ¿cómo podemos trabajar justamente este tipo de sensaciones? ¿Cómo usted reacciona cuando tiene ira? Ile, ¿estás? Sí, acá estoy. Ile, ¿cómo
¿cómo es tu reacción cuando tienes ira? Silencio. Me O sea, callo. te quedas callada. Sí, ¿Miras mal? sí. Sí, la mirada, olvídate. Con mi mirada te digo todo. Pero en el caso de tener ira o enojo con alguien, prefiero callarme antes que Sí. después arrepentirme de lo que dije. Entonces, Ok, ok. me Pero, callo. Con la mirada te lo digo todo, pero me bien. callo. ¿Y No cómo pego, llegaste, no golpeo. cómo llegaste a, a tener de pronto este desarrollo? Yo creo que cuando te das cuenta, en mi caso, con Sí. esto, reacciono así porque quizás antes reaccionaba de otra manera y terminaba hiriendo Ajá. o arrepintiéndome de lo que hice o dije. Exactamente, y es justamente porque me acabaste de decir eso. Me dices, Claro, porque no me quiero arrepentir después de algo que dije. O sea, eso significa que lo has estado trabajando y que como resultado justamente llegaste a desarrollar el silencio, ¿sí? Porque así es. sabes que, porque es que uno de los problemas justamente de una de las personas cuando tiene ira y cuando conoce al otro es que conoce también las debilidades. Entonces, esas debilidades entran a trabajar en tu mente y te sale absolutamente todo. Es uno de los problemas más grandes de la ira. No te podría decir si eso está bien, no te podría decir si eso está mal, no te voy a decir tendrías que hablarlo con la persona, para nada, no tiene nada que ver. En mi caso, por ejemplo, cuando yo tengo ira, me alejo, ¿sí? Cuando yo estoy definitivamente que estallo, prefiero no estar, ¿sí? Ahora, Ile, cuando hay una persona, por ejemplo, tienes ira, tienes mucha furia, estás furiosa, iracunda, y la persona te sigue molestando, pero ven, dime, Ile, ¿qué te pasó? ¿Pero qué te pasa conmigo, Ile? Ile, por favor, dime, háblame, ¿qué pasa? Dime, por favor, ¿cuál es tu reacción? Me voy. Como decís vos, me voy. Listo, pero no estallas. O sea, ¿cuál es? No, intento no. Ok, ¿cuál sería el estadio en el que tú podrías llegar a estallar? ¿Hasta qué punto? Vamos a conocer a Ile a profundidad. Es que no sé, pues no he vivido así, no he vivido esas situaciones, pero yo calculo que cuando te insisten, como decís vos, y Sí, encima no te podés ir de ese lugar y tenés que seguir escuchando, yo creo que en algún claro. punto uno explota y no sé cómo reaccionaría, pero no sé. Bien, 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 listo, tranqui, no te preocupes por ese lado. No, pero está buena la pregunta porque uno habitualmente no se lo hace. Está bueno. Ok, bueno, si ustedes se dan cuenta, dentro de los seres humanos como tal, supuestamente, entre comillas, se dice que son más emocionales las mujeres que los hombres, ¿sí? Pues en realidad les quiero comentar que no, ¿sí? Tanto las mujeres como tanto los hombres tenemos prácticamente y sufrimos las mismas emociones, solamente que un umbral completamente diferente. Bien, ahora, ¿de qué depende justamente eso? Depende de las etapas de niñez y adolescencia, pero especialmente la niñez son las etapas en las que más se llegan a controlar absolutamente todos estos procesos. Bien, ¿por qué Ile, por ejemplo, podría llegar a reaccionar solamente con un silencio rotundo? En cambio, cuando hay otras personas que reaccionan con gritos, alaridos y golpes. Es completamente diferente, pero justamente el desarrollo de esta situación es por etapas de niñez, ¿sí? que se manejaron de unas formas completamente diferentes. Bien, de pronto Ile, los papás de ella fueron muy conscientes en su momento y le permitían justamente ese espacio, ¿sí? Para poder reflexionar o para poder estar calmada, para poder, para saber en qué momento ella estaba iracunda, ¿sí? Vaya uno a saber, pero son ese tipo de cosas. Les recomiendo justamente a cada uno de ustedes explórese a sí mismo, ¿sí? A nivel emocional. Verifique justamente cuáles son los pasos, cuáles son los pasos para los cuales usted puede llegar a tener ira. Eh, Jorge, ¿estás?
Sí, correctamente, escuchando, atento. Buenísimo. Jorge, una consulta. ¿Qué tan Sí. emocional eres? ¿Qué tal emocional? Sí, cuando me refiero con la pregunta, podría decirlo más bien como ¿qué tan afectuoso eres en el sentido de mostrar tus emociones? Y total, el que me conoce sabe con solo verme si estoy contento, si estoy triste, si estoy... ¿Cómo estoy? Bien. O sea, ¿Lloras con Titanic? no lloro con Titanic, pero suelo llorar, sí. Me gusta llorar. Considero que llorar es sanador. Bien, genial, genial, genial. Buenísimo. Bueno, porque tú sabes que como hombres hay muchas ocasiones en las que realmente es muy complicado que un hombre puede llegar a llorar. En mi caso, por ejemplo, mi esposa Pero me eso, ¿sabes mantiene... por qué, Cris? ¿Sabes Sí, por qué? cuéntame. Porque eso, en realidad, no es que sea complicado como hombre llorar, es No, que no, no, para nada. nos han inculcado a través de nuestra cultura que el hombre Ajá, no tiene que llorar, tiene que ser duro. Hay muchos exactamente. hombres que lloran en silencio y a escondidas, porque lo he visto, ¿me entendés? Eh, yo me acuerdo que cuando trabajaba en el banco y manejaba la región patagónica, tenía una persona que me lo encontré un día en el baño llorando. Entonces le pregunté por qué lloraba y me dice, no, dice, estoy tan cargado que me da no sé qué llorar en público. Y ahí me di cuenta los Ujú, mandatos de hombres que tenemos que no podemos llorar ante las personas, ¿no? exactamente, tal cual. Bien, eh, sí, es justamente eso, y como lo decimos, y hay un punto específico dentro de eso. Las emociones básicas, como yo les estaba diciendo anteriormente, y gracias Jorge por recordármelo, las emociones básicas se forman a raíz de niñez, ¿sí? Diferentes experiencias y diferentes situaciones que vive la persona de la niñez. Ahora, las diferentes facetas cuando el desarrollo y la mente de la persona se va desarrollando como tal, va a vivir y va a experimentar diferentes cambios, ¿ok? Muchas de esas situaciones, justamente, y como lo dice Jorge, tienden a ser culturales. Y en ese sentido te lo agradezco muchísimo, Jorge, porque lo estaba olvidando por completo y no es una cuestión que se pueda obviar dentro de esta temática. Hay muchas culturas que infieren justamente que el hombre no puede llorar o que el hombre no puede mostrar justamente sus emociones. Por desgracia, nosotros nos encontramos en países latinoamericanos en donde el machismo todavía existe de una forma impresionante. Y la cultura machista o el hombre machista en sí es justamente el que desarrolla ese tipo de situaciones o ese tipo de sensaciones y de emociones, ¿sí? En donde no puede mostrar que llora justamente porque lo tiene como un proceso de debilidad o como la actitud de debilidad frente a otras personas. Entonces, por tanto, su actitud en frente de muchas de las emociones es desarrollar ira. Bien, entonces, por ejemplo, está confundido, desarrolla ira. Está amargado, desarrolla ira. Está, no sé, le pasa cualquier situación, tiene miedo, tiene tristeza, desarrolla ira, ¿sí? Lógico, esos son cosas que se tienen que mirar de pronto a un nivel un poco más profundo. Pero cuando vemos estas emociones complejas, es el desarrollo no solamente de las emociones básicas, sino que adicional, la parte cultural, ¿sí? Y el desarrollo de las enseñanzas y expectativas y experiencias que se ha llevado de la vida es lo que llega a mostrar justamente la emoción y la sensación dentro de las emociones complejas como tal. Bien, como lo veníamos diciendo, hay personas que pueden desarrollarse de una forma completamente diferente en cuanto a cuando tienen ira, y hay otras personas que son completamente diferentes, pero a raíz justamente de todo lo que yo les dije anteriormente. Bien, las emociones negativas, como ustedes lo pueden ver aquí en la parte de abajo,
¿sí? Vamos a mirar específicamente una. Y les voy a preguntar si sienten eso en esa zona en donde realmente lo está diciendo. Miremos a ver. ¿Quién ve una negativa que entienda? Emoción negativa, depresión. Cuando ustedes sienten depresión, vamos a hacerlo un poquito más grande. Aquí está, depresión. Aquí, la depresión. ¿Ustedes sienten la depresión en esa zona en donde se lo muestran? ¿En dónde siente la depresión? Aquí. Cuando yo estaba en Colombia, antes de venirme, Sí. me estaba involucrando en la depresión totalmente, debido a una relación que tuve y sentía dolores en mi pecho horrible, sentía un dolor de cabeza, como que no, me fallaba todo prácticamente. Bueno, claro, sí, eso hace parte también, puede ser parte de la depresión. No los... Dime. Tenía también problemas estomacales. Ajá. No sé, también hacía parte de eso, pero realmente no tenía tampoco apetito. No sé, se sentían cosas horribles, no tenía ni ganas de comer. Esa era la otra. Mira, en mi caso, sí, bueno, comúnmente la depresión y la mayoría de las emociones, como lo dije anteriormente, llegan a generar algunos cambios a nivel físico, ¿cierto? Entonces, es necesario justamente comprender de qué forma usted puede llegar a trabajar esos tipos de procesos, ¿bien? En mi caso, yo siempre tengo un polo a tierra para todo lo que es emocional, ¿sí? Y un polo a tierra es aquella persona que me conoce del todo, o es una acción que yo puedo desarrollar, ¿sí? Por ejemplo, cuando estoy completamente triste, mi guitarra, aunque suelte los alaridos más horribles del mundo y no sé tocar muy bien la guitarra, pero mi guitarra a mí me funciona como polo a tierra, ¿bien? Eso es un accesorio, es un elemento completamente diferente. Hay personas, por ejemplo, que cuando tienen ira, el polo a tierra es una pera para pegarle, para darle puños, ¿sí? Hay otros que utilizan el ejercicio también para trabajar la ira. Hay muchísimas otras acciones como tal que se pueden desarrollar o que se pueden adoptar para manejar las emociones, ¿ok? Ahora, ¿cómo controlaríamos nosotros estas emociones? Porque como equipo de ayuda humanitaria, muchas de estas emociones son las que nosotros vamos a tener en el momento de trabajar, ¿sí? Podemos llegar a sentir frustración, podemos llegar a sentir impotencia. Ahora, mi pregunta, nuevamente, ¿cuáles son las emociones básicas de la impotencia? Tengamos en cuenta que la impotencia es un resultado, o sea, es entre varios. La tristeza. Tristeza. No te escucho. Tristeza, ira. Puede acompañarse. No sabría qué decir, pues. Se te fue, te fuiste el sonido, se te fue el sonido. El miedo. Miedo, puede ser. ¿Quién más me dice de impotencia? Que cuando usted se siente impotente, ¿cuáles son esas emociones básicas? Bronca. Bronca. A la bronca, ¿cómo le podríamos decir dentro de todo eso? O sea, ¿sería una ira pero más bajita? Ponele, claro, sería esa, sí, ira, pero no al punto de explotar y un poquito más, menos que la ira en sí. Bien, sí, es un nivel un poquito más bajito que la ira. Bien,
Entonces, aprendamos, y con esto justamente era a lo que iba, aprendamos a saber y a desarrollar justamente pues cuáles son esas etapas para llegar a comprender justamente cada uno de estas facetas y de las emociones, de las sensaciones. Vuelvo y pregunto, ¿cómo las controlamos? Porque ya entendimos definitivamente que existen y ya entendimos definitivamente que también se pueden desarrollar a nivel físico absolutamente todo este tipo de situaciones propias de las emociones y de las sensaciones, ¿sí? Ahora, vamos a pasar y voy a hacer un paréntesis dentro de este proceso que nosotros estamos teniendo de capacitación. Y voy a tocar el tema de esta persona que es una persona súper importante para la pseudociencia. El señor Masaru Emoto es un japonés, o bueno, fue un japonés. Nació el 22 de julio de 1943 en Yokohama, Japón, y falleció el 17 de octubre del 2014, a los 71 años, en Tokio. Una persona que desarrolló una idea específicamente que fue importantísima como les digo, para la pseudociencia, pero más allá, para la humanidad. ¿Por qué digo para la pseudociencia? Porque él intentó, con su trabajo de cristales, hacer muchos procesos científicos. El trabajo que hizo, ya lo vamos a ver específicamente, tiene muchas frases célebres, y una de las frases que cuando estaba desarrollando esta actividad, cuando lo estaba haciendo, miré y es muy básica. Debería usted aplicar mi teoría a su vida para mejorarla. La idea justamente de este hombre, de Masaru, fue utilizar el agua, o que nosotros como seres humanos, que entre comillas somos 80% agua, digo entre comillas porque no es agua en realidad, es líquido, pero independientemente de que sea agua o líquido, es un estado físico, por así decirlo, que tiende a tener diferentes actuaciones, por así decirlo, en frente a situaciones alternas o externas que nos pueden llegar a afectar. Se los voy a explicar un poquito mejor, y es justamente el trabajo de cristales el que nos va a explicar un poco más. El estudio que este hombre realizó se llamó el Double Blind Test of the Effects of the Test doble ciego de los efectos de intención de distancia sobre el agua. Dentro del estudio que realizó este hombre se desarrollaron, fueron 26 personas las que obtuvieron o las que tuvieron prácticamente una botella de agua. Bien. Esta botella de agua le fue entregada a cada una de estas personas, y el objetivo de este hombre fue simplemente decirle: usted va a tratar mal a esta botella de agua, la va a ofender, todo el tiempo la va a ofender. Usted mire la botella de agua y oféndala como más pueda, oféndala. Acuérdese de la situación negativa más horrible que le haya podido pasar en su vida y descárguese con esa botella. Ahora, a otra persona le dijo: mire, usted con esta botella, cada vez que la vea, sienta amor, el amor más profundo que pueda llegar a haber sentido por algo. Ámela, quiérala. Que su amor por esta botella sea la misma que usted siente por sus hijos. Ahora, otra persona le entregó otra botella de agua y le dijo: es necesario que cada vez que usted vea esta botella, usted comprenda que la vida viene del agua. Por tanto, usted va a sentir gratitud por el agua. Todas las veces que usted vea la botella, agradezca.
agradezca que tiene la botella, agradezca que existe el agua, agradezca, agradezca, agradezca. Durante una semana completa cada una de estas personas tuvo la botella de agua y después fue enviada a la zona del experimento. Se dejaron caer gotas solamente sobre platos, ¿sí? Y se dejaron a menos 25 grados de temperatura durante 3 horas. Desarrollaran cristales o no, el objetivo de esto era tomarle fotos o imágenes a los cristales, ¿sí? He ahí, justamente, el desarrollo que nosotros vamos a tener aquí. Cuando nosotros encontramos, miren, imagínense, gracias, es un cristal hermoso, espectacular. Amor, entre 500 personas que desarrollaron el mismo, la misma, prácticamente las mismas palabras, ¿sí? Y que les entregaron un listado de cosas que tenían que hacer con la botella. Esta botella usted no la puede dejar de su lado, tiene que dormir, tiene que... Y el otro amor es el amor que prácticamente usted sentía en el momento en que veía la botella, ¿sí? Cuando se quería descargar, solamente quería descargar su amor hacia la botella, ese fue justamente el amor que nosotros vemos, el segundo amor, por así decirlo. El agua de manantial, el agua pura, el agua de montaña, como es el cristal. Ahora, en la parte de abajo ustedes van a ver, por ejemplo, la sinfonía de Mozart. Mientras estaba congelando el agua, pusieron música de Mozart y esta fue la acción del agua, o cómo quedaron los cristales. Imagine de John Lennon dejó el cristal de esa forma. El heavy metal, por el contrario, desarrolló un cristal, o prácticamente no desarrolló absolutamente ningún cristal. Y la última botella, que fue la que más conmoción causó, y fue prácticamente porque no dejó absolutamente ningún cristal. Lo más raro de absolutamente todo esto fue que a todas las personas que le pidieron que desarrollara y que mostrara su odio por la botella, todas las gotas no se cristalizaron. Fue completamente diferente, fue muy raro que esto se desarrollara de esa forma. Pero ahora yo les comento justamente el por qué no pasó a ser científico, a pesar justamente de que el estudio fuera un estudio completamente científico. Como ustedes lo ven ahí, de acuerdo, o sea, este nombre ustedes lo pueden buscar en Google y lo van a encontrar el estudio completo, ¿sí? Pero ¿por qué fue rechazado? Fueron rechazados porque, según la ciencia, no hay una forma específica de, o sea, a lo que le tomaron la foto, en realidad, fue al cristal más bonito. Se le tomaron 26 fotos. Se tomaron entre 26, para algunas fueron entre 20 y 26 fotos, ¿sí? Entonces, no se pudo desarrollar específicamente como muy bien. O eran 26 o eran 20. Para todos los cristales salieran como salieran, ¿sí? Ahora, es muy complicado porque, como ustedes se pueden dar cuenta, no es que el cristal se desarrolle en todo el plato de esta forma, sino que por el contrario, estos que ustedes están viendo acá son los cristales vistos por microscopio. Entonces, estos cristales que ustedes ven acá son muchos cristales, ¿sí? Son demasiados cristales. Y es muy complejo llegar a sacar una microgota de agua para desarrollar un solo cristal. Por tanto, estos estudios científicos fueron completamente inválidos. Pero como lo dije, para la pseudociencia sí fueron importantes. ¿Por qué? Porque este señor demostró prácticamente que el agua tiende a tener no solamente memoria, sino que adicionalmente genera ciertos efectos
de acuerdo a las situaciones externas que lo pueden estar, que pueden estar cambiando su forma, ¿sí? Entonces, es ahí donde nosotros nos damos cuenta, efectivamente, que es real, que todas las situaciones externas pueden llegar a movernos a nosotros, que somos 80%, entre comillas, agua, ¿sí? Y este fue justamente uno de las acciones, ya después inclusive, él desarrolló en 2006 el primer desarrollo de este texto científico, y se lo negaron completamente. Para el 2008, él volvió otra vez a generar esto mismo con una cantidad más específica de personas, ya no fueron 26, ya fueron 50, ya después fue un número más redondo, fueron 100 personas, en donde a cada una de estas personas se le dio una razón o un objetivo específico para realizar, pero no fue lo mismo, para nada fue lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que tenían que cumplir con un listado. En cambio, los cristales que ustedes están viendo acá son cristales que nacieron o que salieron de la actitud real de las personas, ¿sí? Cuando le dijeron, realmente es necesario el hecho de actuar, o sea, de descargarse realmente con esta botella, con el amor que siente, con el odio que puede llegar a sentir realmente una persona, fueron estos cristales realmente los que se tomaron. Los del 2008 prácticamente pues fue una prueba que estuvo muy cercano a salir justamente como un texto científico, solamente que volvieron otra vez a rechazarlo por el tema de la situación microscópica en cuanto a los cristales. Adicional que era muy quisquilloso con el tema de las imágenes de cada uno de los cristales, como que él decidió, por así decirlo, cuál era la mejor imagen y cuál no era la mejor imagen, ¿sí? Dentro de las tantas tomadas, entonces, él decidía estas sí, estas no, ¿sí? Pero en realidad siempre tenían un común denominador y era su forma como tal, para cada una de las situaciones específicas. Bien. Ahora, pasemos de este paréntesis y nos vamos a empezar a trabajar justamente en las actitudes, ¿sí?, que nosotros estamos teniendo o que tenemos con base a las emociones. Bien. Diferentes estudios han podido desarrollar que la respiración puede llegar a causar muchas de las emociones, así como cambiarlas completamente. Cuando usted está iracundo, puede llegar a sentir su respiración y se va a dar cuenta que es completamente muy profusa, muy fuerte, ¿sí? Ahora, si en el momento en el que se encuentra iracundo cambia su respiración completamente y empieza a respirar profundo y calmadamente, permitiendo que sus pulmones generen ese cambio de oxigenación, es completamente seguro que la ira se va a ir poco a poco. Bien, es por eso que hay muchas personas que prefieren irse, respirar, contar, entre comillas, contar hasta 10. Porque una de las cosas más complicadas de pronto de decirle a una persona que está iracunda o que está en una situación negativa es cálmese o tranquilícese, ¿sí? Es lo peor que puede existir. Creo que es el error más grande de un ser humano el decirle a otro que está iracundo, cálmese o tranquilícese, porque en realidad genera una acción completamente diferente. Y eso nosotros ya lo habíamos visto de acuerdo a lo que había comentado Mike, ¿sí? Hipócrates dijo, hay una circulación común, una respiración común. Todas las cosas están relacionadas, ¿sí? Entonces, de acuerdo justamente a la respiración, usted puede controlar sus órganos internos, que es una de las cosas, por ejemplo, que estudia el shintoísmo, que es una de las cosas que estudia o que desarrolla el budismo, ¿sí? Control del cuerpo y de la mente por medio de la respiración. Bien. ¿Qué tan necesario justamente es
tema de la respiración ante situaciones críticas. Reduce los niveles de estrés, regula niveles de tolerancia, da paso abierto al pensamiento regulado, ¿sí? O sea, por lo menos usted puede empezar a regular sus pensamientos con respecto a sus acciones, ¿sí? Baja los niveles hormonales, reduce drásticamente pensamientos negativos. Era un artículo que me interesaba muchísimo leer en el momento. Pero bueno. Ahora vamos a pasar entonces a los sonidos. Aquí es donde yo les voy a pedir, por favor, a ustedes, quienes no tienen de pronto audífonos, vamos a empezar a realizar este proceso sensitivo o sensorial. Para cada una de estas actividades, les voy a pedir, por favor, prácticamente, que escuchen estos sonidos activamente, ¿sí? Ahí estamos. Bien. ¿Alguno de ustedes ha escuchado los sonidos binaurales? ¿O sabe algo con respecto a los sonidos binaurales? No. Son los que te toman ahí cuando vas a retirar un carnet nuevo, que te meten en la cabinita. ¿Un carnet nuevo? ¿En dónde? Y a nosotros nos toman nos ponen auriculares y nos mandan sonidos de distintas frecuencias y tenés que apretar un botón si los escuchás. Es un estudio que nos hacen acá en la ciudad cuando hacemos credenciales nuevas. ¿Credenciales pero de licencia o algo así por el estilo? Sí, tanto las profesionales como las de conducir. Ah, ok. Ah, ¿te refieres al estudio? Una audiometría, es eso. Claro. Ok, gracias, Melissa. No, de nada. Bueno, todos ustedes tienen entonces audífonos, ¿no? O bueno, por lo menos que los que tengan los audífonos van a vivir realmente una experiencia diferente. Quienes no, pues les recomiendo después que lo puedan escuchar. Igual, busquen dentro de los artículos que voy a estar dejando. No sé si YouTube me deje subir esto, ¿sí? Porque de pronto estoy generando alguna cuestión de autoría o algo así por el estilo, entonces por eso me voy a fijar. Si no, les dejo los vínculos y los links ahí abajo dentro del... ¿Escuchan ahí? Sí. Bueno, el siguiente que van a escuchar es un sonido binaural. ¿Escuchan algo o no? Recién se escuchaba. Se escucha fuerte y claro.
quilombo con la tecnología, pero por suerte ya lo puedo manejar un poquito más fácil y más rápido. Pero bueno, les estaba comentando que los sonidos binaurales, ahí me están escuchando un poquito mejor, ¿cierto? Sí. Bien, genial. Bueno, les estaba comentando que los sonidos binaurales fueron desarrollados hace algunos años por diferentes universidades, ¿sí? Especialmente americanas, en donde ingresan dos ondas completamente diferentes, uno por cada oído, y en el centro del cerebro, o en una parte específica del cerebro, no podría decir en el centro como tal, pero en una parte específica del cerebro, generan una acción, ¿sí? Si, por ejemplo, los sonidos binaurales que usted quiere hacer o que usted quiere obtener son sonidos, por ejemplo, para dormir o para descansar, son muy buenos y son muy específicos. Los que ustedes están escuchando acá son prácticamente sonidos básicos, pero que por dentro contienen unas ondas que, vuelvo y digo, en un sonido estéreo se confunden entre sí y generan una reacción específica. Vuelvo y digo, son muy buenos, pero ¿qué pasó y por qué se prohibieron? Muchos de estos sonidos binaurales empezaron a generar y a crear diferentes efectos no muy buenos para el ser humano. Y algunos de estos con unos estados o con un proceso psicológico que podía llegar a trabajar un poco más al ser humano, haciendo unos efectos completamente nocivos. Se los digo yo porque los viví, los experimenté en su momento en los que salieron, junto con mi hermano, y me pasó específicamente. Por ejemplo, había sonido binaural para un estado zombie, ¿sí? Y se los aseguro, les doy mi palabra, que cuando encuentro a mi hermano en una ocasión escuchando sonidos binaurales, se acostó, se relajó, porque una de las cosas justamente del sonido binaural es poder tener la plena concentración. Entonces hay que apagar la luz, cerrar la puerta, estar en un lugar completamente tranquilo, olvidado de absolutamente todo, concentrarse netamente en el sonido, y así es que va a funcionar específicamente este proceso auditivo. Bien. Cuando yo lo veo, estaba mirando hacia la ventana, ¿sí? Con la boca literalmente abierta, la cabeza fuera de la ventana en un quinto piso, la cabeza fuera de la ventana, con la boca abierta, lógico, babeando, los ojos completamente abiertos y los audífonos completamente pegados. Cuando yo lo veo y encuentro sonido binaural zombie, una cosa así, ¿sí? Le desconecté el audio. Y si les aseguro, duró 2 horas. ¿Quién sabe cuánto tiempo más él estuvo ahí? Hay unos procesos específicos para que estos sonidos se activen como tal dentro del cuerpo humano. Pero estos sonidos, por eso ustedes, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de estos sonidos tienen 3 horas, tienen 2 horas, tienen 1 hora, tienen un poco más de tiempo. ¿Por qué? Porque las ondas desde su principio son completamente imperceptibles, pero a medida justamente que va pasando el tiempo, va a generar una onda muchísimo más grande, y es esta la que llega a hacer un efecto específico. Escuchar un sonido binaural por poco tiempo, lo único que usted le va a generar es un dolor de cabeza, no más. Yo le recomiendo a usted que si va a escuchar un sonido binaural específicamente para meditar, un sonido binaural para estudiar, un sonido para retención inclusive. Habían sonidos binaurales para soñar mejor, inclusive, imagínense, ¿sí? O sea, si a usted un sonido ya le puede ayudar a soñar, es una cosa de locos, ¿sí? Y créanme, vuelvo y digo, funcionaban en su momento. Ahora, hoy en día, está completamente cancelado el tema de los sonidos binaurales, justamente por los daños que podía llegar a causar, ¿sí? Ya que se vio y se estudiaron diferentes casos en los que las personas quedaban en completos trances, ¿sí? En donde fue muy complicado volverlos a sacar de ahí. ¿Por qué? Porque de pronto estaban bajo un sonido binaural con un efecto específico de zombie, de aletargamiento, de viaje corporal, en donde supuestamente una persona prácticamente abandonaba su cuerpo
y se iba para alguna parte real de Europa, Asia, África o cualquier lado donde quisiera ir, dejando el cuerpo ahí, un posible desdoblamiento, como lo podríamos llamar a nivel espiritual o cosas así por el estilo. ¿Funcionaba? Las personas que lo probaron dijeron que sí. Servían también y fueron utilizados en su momento para hacer que las personas con estados psiquiátricos llegaran a tener ciertos cambios. ¿Funcionaron? Sí, muchos de estos funcionaron, pero otros realmente lo que hicieron fue intensificar el estado psiquiátrico de la persona. Entonces, por tanto, justamente se dejaron de utilizar esos sonidos binaurales y al día de hoy, tanto así que no se conocen prácticamente, sino que lo único que se conocen son básicamente unos sonidos binaurales que lo que generan son estadios óptimos o buenos para las personas. Fue algo bastante bueno el hecho de encontrar estos sonidos binaurales y de dejarlos los positivos, y sí, claro, lógico, ¿sí? ¿Por qué? Porque sí, en realidad funcionan para, usted tiene insomnio, quiere poder o quiere descansar, le recomiendo ponga sonido binaural para dormir, ¿sí? Escuche las 2 horas, que en realidad cuando esté a los 30 minutos ya está completamente dormido, pero le recomiendo que lo escuche completo, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede llegar a quedar, entre comillas, en un trance. Ahora, estos sonidos binaurales que ustedes están encontrando acá, son sonidos binaurales que son de un efecto muy pequeño, muy corto, porque las ondas justamente están estudiadas para que no generen un efecto tan fuerte como el que realizaron en su momento cuando habían salido absolutamente todos estos estudios. Vuelvo y se los digo, yo los probé en su momento, ¿sí? Viví y tuve las experiencias reales completas, ¿sí? Es más, sonidos binaurales para la droga que usted quisiera. Quería sentir cómo era por ejemplo, la marihuana sin necesidad de fumar marihuana. Bueno, escuchaba sonido binaural para el efecto y se podía quedar con 2 horas con ese efecto. Horrible. En mi caso fue horrible. No se lo recomendaba o no lo recomiendo para nada. Mi hermano sí le dio a eso hasta que quedó como quedó, pero bueno, ¿qué se le puede hacer? No, mentiras, nada que ver. Yo sé que de pronto si él ve el video en este momento, mil disculpas. Pero les recomiendo, si ustedes quieren dormir, quieren concentrarse un poco más, pueden escuchar estos sonidos binaurales, pero vuelvo y les digo, completos. Siempre escuchen los sonidos binaurales completos. ¿Bien? ¿Un arma buena? Sí, es un arma buena. ¿Reducción del estrés? Sí, también. Sirve muchísimo para reducir el estrés. Ahora vamos a ver entonces otro sonido. Y ustedes me van a decir las sensaciones y las emociones que tienen con estos sonidos. Okay. Era como un ruido Molestia. taladro. ¿Te molesta? Molesta mucho, sí. Malestar, que te aturde. Igual una vuelta me contrataron para armar un grupo de trabajo y era en una fábrica con un estilo de máquinas, ¿viste? Trenzadoras de cuerdas. A los 5 días, usando las sordinas, ya te estabas acostumbrado, nada, no las escuchabas. Ya increíble cómo la mente empieza a eliminar el ingreso de ruidos maliciosos, ¿no? Con el sonido tanto de tsunami como las sirenas que sonaban en Israel por los ataques de misiles, te da la sensación de pánico.
si te acostumbras a escuchar esos sonidos. O sea, es como lo manifiesto de esta manera, por ahí nada que ver, ¿no? Pero es como la campanita de Pavlov con el perro, que cada vez que le daba alimento le hacía sonar la campanita. Cuando no le dio alimento y le hizo sonar la campanita, el perro estaba atento. En este caso me sucede lo mismo. Cuando escucho una alarma y te dicen, esta alarma es para tsunami, esta alarma es para atentados balísticos, te da pánico, porque vos ya sabés que es para eso. Claro, es lo que decía, que con los sonidos te generan conductas y por lo tanto cuando lo escuchás de acuerdo para qué sea esa conducta, te puede generar pánico, alegría, tristeza, ¿entendés? Es como eso, ¿no? Bueno, ahora yo les pregunto a ustedes. ¿Por qué es necesario comprender el tema de todas estas alarmas y todo ese tipo de cosas? ¿Por qué creen ustedes que es bueno de pronto? ¿Por qué les estoy mostrando esto? ¿Para qué funciona? ¿Qué función tiene de pronto para nosotros como personal socorrista el comprender que la respiración funciona para controlarnos un poco? Ahí ya estoy empezando a hacerles striptease. Al que dé mejor respuesta va al siguiente botón. Yo creo que para estar preparado para cualquier emergencia, saber primero identificar qué tipo de emergencia es y después actuar con calma. Sí. ¿Quién más? Para que también estemos alerta de que no solamente nosotros estemos atentos a todo eso, sino que vamos a llegar a encontrar personas que van a estar colapsadas totalmente y van a estar las personas muy mal emocionadas. Sí, tiene Claro. mucho que ver con eso. Sí, como para estar preparados a futuro, para ver cómo reacciona la gente y también conocer el tema de las sirenas y de las alarmas, para qué es lo que nos está advirtiendo que va a pasar. Por ejemplo, esto, si era un tsunami, o sea, saber que esta alarma es para tal cosa, ¿a eso te referís? Y sí, en cierta parte, pero más que todo, por eso les estaba preguntando a ustedes qué sienten. ¿Qué sienten cuando escuchan eso? ¿Sí? Acción, atención, estar atento. Todo ese tipo de cosas, cuando ustedes las sienten, imagínense que en la situación real se siente muchísimo más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una situación que realmente está pasando. Bien, entonces, todo este tipo de cosas justamente se las estoy mostrando a ustedes porque es necesario como personal socorrista que nosotros comprendamos justamente que las situaciones que nosotros podemos enfrentar, en realidad, cuando lleguemos nosotros, hay otras personas que las enfrentaron y que las están viviendo y que las están sufriendo muchísimo más, ¿sí? Y es necesario para nosotros comprender en qué estado se encuentran estas personas, que se pueden encontrar directamente en un estado de pánico total, ¿sí? Y que nosotros al escuchar este tipo de alarmas o este tipo de situaciones, porque acuérdense que después de un terremoto vienen diferentes sismos otra vez, nuevamente, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Que van a volver otra vez a existir estas sirenas. Y si nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de sonidos o nos agarra directamente, completamente desprevenidos, nuestra situación de pánico puede ser igual o peor al de las personas que nosotros estamos ayudando. Bien, entonces es por eso. Ahora bien, por otra parte, el tema de autoconocerse completamente es completamente necesario. ¿Por qué? Porque ustedes saben directamente, o porque ya una vez que empiecen a conocerse, ¿sí? Esa faceta del autoconocimiento,
les va a permitir desarrollar diferentes procesos para evitar que este tipo de cosas pasen, ¿sí? Para evitar de pronto que usted tenga un shock en el momento en el que realmente tiene que estar activo, ¿sí? Le va a permitir de pronto saber cómo respirar, ¿bien? Como ustedes lo vieron ahí, como lo vieron anteriormente, mientras ustedes puedan respirar tranquilamente y comprendan que la respiración justamente es la que puede llegar a generar un cambio total en su estado mental, es realmente ahí cuando nosotros podemos empezar a trabajar directamente como en el área de socorrismo y en el área de emergencias. Hay muchas personas, muchísimas personas, que les pasa justamente ese tipo de cosas, que se bloquean, ¿sí? Que se centran específicamente en la sangre, que se centran específicamente en muchas de las cosas, pero que olvidan muchas otras, que nosotros estamos viendo justamente durante todo el desarrollo. Y es por eso también que lo dejo como última parte, ¿sí? Cuando nosotros empecemos a tener las partes prácticas, yo soy de las personas que lo trato de hacer lo más real posible, ¿sí? Y una de esas situaciones reales posibles es llevarlo usted al extremo. Entonces, desde ahorita, desde ya, le recomiendo que empiece a activar esa parte de calma, de paciencia y de tolerancia por medio de la respiración. Bien, muchas de estas alarmas, por ejemplo, a usted le pueden servir para activar su cerebro, ¿sí? Yo les recomiendo, por ejemplo, tomen el pulso un momento antes de poner un audio de estos, ¿sí? Escúchelo durante 2 minutos, cierre sus ojos y trate de estar en el lugar. Y después de esto, vuelva a tomarse el pulso. Es más, muchísimo mejor, tome la presión. Y se va a dar cuenta cómo cambia absolutamente todo esto. Un sonido puede cambiar por completo su estado mental y físico. Ahora bien, ¿cómo vuelvo otra vez a reactivar o calmar absolutamente toda esta situación corporal? Por medio de la respiración. No hay otra forma. Bien, y especialmente porque durante una emergencia no va a ser lógico encontrarlo usted, ¿sí?, buscando sonidos binaurales en el teléfono y poniendo los audífonos. Va a ser ilógico. En cambio, una vez que podamos entender que por medio de la respiración nosotros podemos controlar absolutamente todo nuestro cuerpo, en ese sentido, y ahí es realmente cuando podemos empezar a trabajar. Bien, no sé si hay preguntas al respecto en ese sentido. Lo más lógico es que este taller o este proceso que nosotros estamos viendo acá no va a tener ningún tipo de evaluación ni nada de eso. Con respecto a May, no sé si les vaya a hacer alguna evaluación de lo que vimos anteriormente. Este miércoles no se hizo el taller, ¿sí? Pero fue más que todo como para darle la posibilidad de quienes no pudieron verlo, lo vean, ¿sí? Lo puedan estudiar, lo puedan ver. Y una vez que lo vean, el miércoles van a tener el taller justamente de eso que vieron, ¿vale? El taller de ese video. No sé si hay alguna otra pregunta al respecto o algo así por el estilo. No, por mi parte no. Por mi parte tampoco. Bueno, genial. Como les digo, todo esto que ustedes están viendo acá, el desarrollo de estas actividades de pronto de socorrista internacional y demás, son necesarias no solamente para el tema de socorrismo, sino también para la vida diaria, temas de supervivencia y todo este tipo de cosas. Ahora, en el primer ciclo, como se los dijimos, vamos a ver la parte más básica y lo necesario, indispensable de pronto para un socorrista. Ahora en el segundo ciclo ya entramos a ver quizás un poco más de textos, un poquito más de información más pesada, por así decirlo. Un poco de información más crítica, pero que les vamos a exigir un poquito más, ¿bien? Vamos a darle un poquito más la vuelta al tema de la exigencia con lo que tiene que ver con evaluaciones, con trabajos, con ese tipo de cosas, porque a final de año, cuando podamos hacer justamente el tema del campamento, y si es que los podemos hacer un poquito antes,
vamos a estar evaluando y vamos a estar desarrollando justamente todo esto, más lo que vamos a ver durante el segundo ciclo, ¿vale? Así que bueno, el tema de sonidos binaurales, como se los dije, lo pueden estar buscando tranquilamente para concentrarse, para estudiar. Yo les recomiendo por lo menos que lo estudien, que lo miren, que le peguen una mirada, una ojeada a este tema de los sonidos binaurales, que es bastante bueno. Les puede estar ayudando para diferentes cosas. Más aún para el tema de meditación y todo ese tipo de cosas. Si a alguno de ustedes le gusta, a mí me encanta. Lo utilizo muy a menudo y me funciona de maravilla para calmarme, para desestresarme, para todo ese tipo de cosas. Vale, no siendo más, chicos, les agradezco muchísimo su atención y el hecho de estar acá. No sé si tienen alguna otra pregunta o algo así por el estilo. Si no, les agradezco y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Dani, muchas gracias por el día de hoy. Qué linda temática. Muchas gracias. Chao, que la pasen muy bien. Adiós. Hasta luego. Jorge, Chao, que estés chao, bien, muchas chao. gracias. Nos Adiós. nos vemos la semana. Chao, chao. Escucha, nos conectamos ahora.